Bienvenidos a este mini curso sobre las 5 estrategias infalibles para superar el miedo escénico. Decidí hacer este mini curso por la gran cantidad de personas que no se atreven a enfrentar una situación que podría ser muy beneficiosa para sus negocios. Hablar en público, o como yo digo, mostrar nuestra mejor versión, siempre es necesario cuando tenemos que expresar qué es lo que hacemos, cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros valores. Si queremos hacer, por ejemplo, la presentación de un proyecto, si queremos mostrar los beneficios de lo que, por ejemplo, son nuestros productos o servicios. Así que les propongo hacer primero una recorrida por los miedos más comunes y después vamos a dar solución a cada uno de ellos. Primero hay que empezar diciendo que el miedo es una emoción primaria y es una emoción que nos ayuda muchísimo, porque si no tuviéramos miedo seríamos demasiado osados, nos atreveríamos a hacer cosas que podrían dañarnos. En cambio, el miedo lo que hace es preservarnos. Aunque no podamos eliminar todo el miedo, lo que sí podemos hacer es gestionar el miedo. Y no diría el miedo, sino los síntomas que nos produce el miedo. En el caso de hablar en público, por ejemplo, los síntomas más frecuentes son taquicardia, sudores, boca seca, en fin, son muy incómodos, es cierto, pero no son más que síntomas. Y también podemos gestionarlos, porque en realidad desde que aprendemos a hablar, hablamos en público todo el tiempo. Hablamos en el trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos, pero todo cambia cuando nos ponen un atril y un micrófono. Aún esa sensación de que nos van a tirar tomates o que la gente nos va a buchear es solamente una idea, una fantasía muy negativa que la podemos gestionar, la podemos analizar, y cuando realmente nos ponemos a reflexionar en lo que sentimos, en nuestras creencias con respecto a hablar en público, nos damos cuenta que la mayoría de todos nuestros temores se fundan en cosas que no tienen realidad. Vamos a ver las más comunes. Tengo miedo de hacer el ridículo. Se me notará el nerviosismo. Preguntarán cosas a las que no sabré responder. Me quedaré en blanco y no sabré seguir. No sabré moverme y me equivocaré. Fijaros que en la diapositiva hay 3 miedos en color rosa y 3 miedos en color celeste. Los primeros 3 son convicciones negativas que además no dependen de nosotros y que no podemos controlar. No podemos controlar lo que la gente vaya a pensar de nosotros. Ojo que la gente es mucho más benévola de lo que nos pensamos. Cuando tú tienes el valor de expresar algo que es valioso para ti a una audiencia, la gente lo recibe bien. Y además, si lo haces con naturalidad, si lo haces desde el corazón, muchísimo más. Y te voy a contar una experiencia personal. Cuando yo me mudé a Barcelona, cambió toda mi vida, obviamente. Cambié de país, cambié de cultura, cambié incluso de idioma. Antes de mudarme a Barcelona yo hablaba en público con relativa soltura. Cuando me mudé, se terminó. Puedo entender perfectamente cuáles son las dificultades para hablar en público porque lo he vivido. En mi caso, la idea irracional era: me voy a equivocar, voy a hablar mal en catalán. Era evidente que si era extranjera y estaba estudiando catalán, iba a cometer errores. Entonces, en un momento se lo comenté a una compañera de trabajo catalana de origen. Con ella ensayaba hablar en catalán y ella me dijo: ¿pero tú te crees que a la gente le va a importar que cometas un error? A la gente le va a importar que tú hagas el esfuerzo de aprender otro idioma. Y yo la verdad eso no me lo había planteado. Y mi sorpresa fue reconocer que las personas con las que yo convivía y trabajaba valoraban muchísimo mi esfuerzo. Luego me tocó dar clases, que yo pienso que dar clases en otro idioma es más difícil que dar una conferencia, porque una conferencia la das una vez y ya está. Pero dar clases es algo que se prolonga en el tiempo. Y también, poco a poco,
practicando mucho, conseguí hacerlo. Y se convirtió en una habilidad más. Yo creo que para poder mostrar nuestra mejor versión, uno de los pasos más importantes es atrevernos a decir nuestra verdad en público, a poder hablar de lo que pensamos y lo que creemos y lo que queremos para nuestra vida en público. Creo que hablar en público es un acto de liderazgo y además es un camino de perfeccionamiento, de desarrollo personal. Yo creo que el nerviosismo se perdona hasta con calidez. La gente es cálida con las personas que, a pesar de estar nerviosas, se atreven a mostrar su mejor versión. Que se te note el nerviosismo no es grave. Lo grave es que no tengas nada valioso para decir. El nerviosismo se te notará más o menos según lo que hayas practicado. Y cuando digo practicado no quiero decir aprender de memoria. Porque cuando aprendes de memoria no eres natural, te quita frescura. Y si se te olvida una palabra, un giro, una frase o lo que sea, te quedas totalmente en blanco. Y luego me preguntarán cosas que no sé responder. Sí, lógicamente, porque en la vida hay gente que sabe mucho más que nosotros y a su vez nosotros sabemos más que otras personas, pero hablar en público no es una competencia. Claro, hay que plantearse también cuál es el objetivo que tienes tú para hablar en público, qué es lo que quieres entregar, qué es lo que quieres decir, cuál es tu verdad. El hecho de que te pregunten algo que no sabes no está dentro de tu capacidad de control. Tú lo que puedes controlar es preparar bien el discurso, ensayarlo lo suficiente, buscar datos fiables, conocer a tu audiencia. Esas son cosas que sí, puedes hacer tú. Pero nunca puedes controlar que vaya a haber alguien que sepa más que tú. Y si lo hay, ¿cuál es el problema? El problema es que te pregunten algo que tú no sepas. Pues bueno, primero hay que arriesgarse y segundo, para solventar ese temor, lo mejor es preguntarte previamente qué preguntas te podrían hacer. Yo creo que hablar en público se trata sobre todo de 80% de preparación y 20% de exposición. Hay mucho trabajo de preparación para lograr realizar un buen discurso. Y en eso incluyo las preguntas que te pueden hacer. Si tú vas a dar una conferencia sin plantearte, por ejemplo, quién va a ser tu audiencia, y resulta que te tocan profesionales que están muy preparados, pues el error lo has cometido tú. En lugar de temer que te pregunten cosas que no puedes contestar, lo mejor es preparar con antelación las preguntas que podrían ser más frecuentes. Lo que podemos controlar exclusivamente es aquello de lo que nos encargamos nosotros mismos. De prepararnos, de hacer respiraciones profundas, de hacer visualizaciones y afirmaciones para sentirnos más tranquilos, de elegir un tema que verdaderamente nos apasione, de conocer a la audiencia, etc. Ahora, no podemos controlar lo que van a pensar de nosotros. Y ahora vamos a los otros 3 miedos que tienen unas características diferentes. Me quedaré en blanco y no saber seguir. Para no quedarte en blanco y saber por dónde seguir, en lugar de aprenderte tu discurso de memoria, hazte un esquema, una especie de mapa mental, donde vas a ubicar los conceptos por orden de importancia. Vamos a suponer que quieres plantear un servicio. ¿Qué es lo que quieres decir de ese servicio? Sus bondades, para qué sirve, cuánto cuesta, ¿qué es lo que quieres decir? ¿A quién se lo vas a decir? ¿Cómo es tu cliente? ¿Qué le interesa? ¿Qué necesita? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer con una parrafada de media hora o vas a acotar los tiempos a los tiempos del cliente? En general, empatizar con la audiencia es una ley indiscutible. No sabré moverme. Yo creo que en este caso el ensayo hace milagros. El ensayo, y diría más, frente al espejo. El ensayo frente al espejo al principio es un poco complicado porque no estamos acostumbrados.
pero a la que vencemos esas primeras resistencias, podemos ver que a lo mejor nuestros gestos son demasiado cortantes, a lo mejor estamos muy encorvados y necesitamos tener una postura más acorde a lo que queremos decir, porque hay un punto que creo que es importantísimo a la hora de hablar en público, y es la congruencia en general de lo que pensamos, de lo que decimos y lo que hacemos. Si yo estoy hablando de la felicidad y te hablo así, de la felicidad, pues no es coherente, no es congruente. No es congruente porque hay una imagen que no está de acuerdo con las palabras. Lograr coherencia tampoco es algo que se consigue a la primera. Y esta es una regla de oro. A hablar en público se aprende hablando en público, pasito a pasito, exponiéndonos de a poco, pero haciéndolo. Me equivocaré. Sí, claro que te equivocarás. Yo me equivoco, tú te equivocas, se equivoca todo el mundo. A ver, esto de no equivocarse, ¿a quién se le ocurre? Si no fuera por el error y las equivocaciones, no podríamos avanzar, no evolucionaríamos. El problema no es el error, el problema es no subsanarlo. Si algo sale mal, bueno, pues habrá que estudiar un poco más, habrá que prepararnos un poco más para afrontar ese error y solucionarlo. Y ahora te voy a presentar las 5 técnicas infalibles para solucionar todos estos miedos. Primero, es importantísimo neutralizar los pensamientos catastróficos, tener una estrategia de respiración profunda y consciente y, por supuesto, prepararnos exhaustivamente con investigación y ensayo. Cuando digo ensayo me refiero también a ensayar frente al espejo y también utilizar meditación, afirmaciones y visualización. Bien, ¿cómo hacemos para conocer y desactivar los pensamientos catastróficos? Primero, nos imaginamos la situación. Nos imaginamos que tenemos que dar un discurso y acto seguido aparecerán en nuestra mente los temores y tratamos de desactivarlos. ¿Por qué? Porque, como ya hemos explicado, muchas cosas no dependen de nosotros, pero las que dependen de nosotros se pueden solucionar simplemente con compromiso real de nuestra parte. Siempre tenemos cierta tensión, cierta adrenalina circulando por el cuerpo porque lo que estamos haciendo nos importa. Haciendo respiraciones conscientes y diafragmáticas, es decir, la respiración profunda, aquella que hacemos y se nos hincha el vientre. Esas respiraciones son muy importantes porque calman al sistema. Respirando conscientemente podemos conseguir muy buenos resultados. Comprometernos a realizar una preparación. La preparación, como os dije hace un rato, lleva tiempo. No se trata de hacer un par de prácticas, no, es más complicado. Hay que tener realmente muchas ganas de decir algo o dar una información para tomarse el trabajo de prepararse, y os aseguro que a mayor preparación, muchísimo menor miedo y tensión. Es más, yo creo que la única manera de poder dar todo nuestro potencial con naturalidad es practicando muchísimo. Todo lo que sea necesario para ayudarte a dar esa información, a dar ese discurso como tú te mereces. Meditación, afirmaciones y visualización las considero muy importantes, pero no tan importantes como las 3 primeras. ¿Por qué? Porque si no hay preparación, si no hay compromiso, si no hay una identificación de cuáles son tus ideas catastróficas y la desactivación de esas ideas, no vas a poder sustituir esa etapa con visualizaciones. La visualización, la meditación y las afirmaciones funcionan bien una vez que tú has desactivado las ideas catastróficas. Yo creo que cuando uno desea algo, tiene que poner a andar la energía lo más rápido que pueda, porque la energía es movimiento. Si lo dejas para mañana, lo dejarás para pasado, y así no lo harás. Por eso te invito a que hagas una presentación ahora mismo. ¿Cómo lo vas a hacer? Te voy a decir. Tienes que incluir en tu presentación
las respuestas a estas preguntas. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué quieres conseguir con este curso? Es decir, ¿qué quieres conseguir aprendiendo a hablar en público? Haz un borrador con las ideas fundamentales, las respuestas a estas preguntas, y luego lo que vas a hacer es grabarte con el móvil. Puedes hacerlo con el móvil, con el portátil, con el ordenador, pero hazlo. Si lo haces 3 veces o 5 o las veces que quieras, podrás comprobar por ti mismo, por ti misma, que con cada una de las exposiciones lo vas haciendo mejor. Y también vas a comprobar que cuando uno está frente a una audiencia o a un público, es muy importante saber lo que quiere decir. Saber qué es lo que va a decir, por qué lo va a decir y qué objetivo quieres conseguir. Te dejo con este ejercicio, espero que este curso te haya gustado. Solo comentarte que hago cursos muy prácticos, tanto online como presenciales. Coach online vía Skype y asesoramiento para preparación de conferencias y presentaciones. Si tienes alguna pregunta, puedes escribirme a este correo electrónico patricia@patriciapari.com. Te espero en mis próximos vídeos de mi canal Atrévete a mostrar tu mejor versión.